Bienvenidos a la sesión a este webinar sobre microsistemas analíticos, retos y oportunidades para la gestión del agua. Esto es una, así para un poco nos acordemos de la historia, esto es un webinar que viene de unas jornadas que hicimos hace ya unos años y que queríamos volver a activar dentro del grupo, que de hecho queríamos ya realizar en el año pasado, pero bueno, pues con todo lo de la pandemia pues lo anulamos. Pero hemos pensado que aunque no se haga presencialmente, valía la pena empezar a activarlo porque es muy importante, creemos, hacer difusión de lo que hacemos y también pues, estar en contacto con las empresas del sector y seguir discutiendo, ¿no?, sobre temas de innovación y de investigación aplicada a aguas. Por lo tanto, bienvenidos a todos a esta sesión. La verdad es que estamos muy contentos porque somos ahora mismo 35 participantes, con lo cual es un gran éxito y os agradezco el esfuerzo a todos los que estáis aquí, teniendo en cuenta que, bueno, que estamos ya un poco cansaditos de tanta pantalla. Esperemos que la próxima sea presencial y nos podamos ver las caras y nos podamos tomar una copa de cava conjuntamente, ¿vale? Bueno, entonces ahora doy paso a la presentación de la jornada que la va a hacer César Fernández Sánchez, que como, bueno, sabéis algunos, es el jefe del grupo de transductores químicos de aquí del Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Entonces, César, nos compartes tu presentación. Gracias. Sí, estáis viendo mi presentación, me imagino. Sí, la vemos. Buenos días a todos y, como ha dicho Cecilia, pues gracias por estar aquí. Encantado de poder compartir pues estas próximas 2 horas con todos vosotros. Yo os voy a dar solo 4 pinceladas del instituto en el que trabajamos, del grupo y las actividades que realiza, no solo ya en el marco del análisis de aguas, pero sino también pues, en otros campos. Bueno, primero deciros que el grupo de transductores químicos pues, pertenece o trabaja en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Este instituto, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está situado pues, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y se dedica pues, a la investigación y desarrollo en micro y nanotecnologías, tanto desde el punto de vista fundamental como aplicado. En el grupo, en el instituto, hay actualmente pues, definidas 5 grandes líneas de investigación. Si bien bueno, el nombre del instituto hace referencia pues, a la tecnología microelectrónica, esta se ha ido diversificando ya desde hace años, ha dado lugar pues, bueno, a la aparición de muchas líneas diferentes en el campo de los microsistemas y en otras áreas, ¿no? Como he dicho, pues, se realizan tanto actividades en investigación fundamental como investigación aplicada. Bueno, las líneas en las que actualmente trabaja el centro pues, es en el desarrollo de dispositivos y sistemas de potencia, en biosistemas, tanto micro y nanobiosistemas, en micro y nanotecnologías, en nanofabricación de nanoestructuras y también pues, en el desarrollo de transductores bioquímicos y dispositivos Lab-on-a-Chip, que es la línea de investigación en la que se embarca la mayor parte de las actividades que el grupo de transductores químicos realiza. De todos los laboratorios que tenemos en el instituto, pues quizás seguro, el más significativo, el más importante, el más relevante, es nuestra sala blanca, una sala blanca que tiene pues, un área de unos 1.500 metros cuadrados, dividida en diferentes laboratorios, que van desde laboratorios tipo 100 hasta tipo 10.000, donde existen actualmente pues, algo menos de 200 equipos diferentes y donde se procesan pues, alrededor de 2.000 obleas, mayoritariamente de silicio al año. Bueno, es un laboratorio que está definido como una infraestructura científico-tecnológica singular, que pertenece a la red de salas blancas de España, a la red Micro Nanofabs, y también
que está identificada como una infraestructura para desarrollar dispositivos para aplicaciones biomédicas, ¿no? Bueno, pues en ella pues, se pueden llevar a cabo diferentes procesos para, bueno, con los cuales pues, fabricar dispositivos y sistemas innovadores, tanto en el campo de la microelectrónica, pero también pues, en campos emergentes dentro de las micro y nanotecnologías. Ya así, para comentaros brevemente a qué se dedica el grupo de transductores químicos, bueno, pues realizamos investigación aplicada en el desarrollo de dispositivos analíticos o herramientas analíticas para la medida de parámetros bioquímicos en líquidos, dispositivos que tienen en su mayor parte un formato de un laboratorio en un chip y que integran transductores químicos basados en modos de transducción tanto electroquímica como óptica fotónica, conjuntamente con componentes microfluídicos para la gestión de los líquidos en estas plataformas, en estas herramientas, y a su vez desarrollamos instrumentación un poco a la carta, ¿no? para el control de estas herramientas. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de automatizar procesos analíticos desde la toma de muestra, el análisis de dichas muestras y el procesado de la señal, y siempre intentando utilizar pues, volúmenes de muestra y de reactivos muy pequeños. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, pues intentamos ofrecer soluciones analíticas a necesidades que existen en el mercado en diferentes sectores, tanto en el medio ambiente, que es donde se marcarían pues, las charlas que hoy vamos a ver, pero también en el campo de la alimentación y de la salud, y siempre pues, intentando cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que la Organización Mundial de la Salud pues, estableció hace unos años. El grupo de transductores químicos pertenece desde el año 2008 a la red Tecnio. Es una red creada por el Gobierno de Cataluña y que engloba pues, a grupos de investigación, también a empresas, pero grupos de investigación que tienen o que realizan un esfuerzo importante en la transferencia de sus tecnologías al mercado. Es, de alguna manera, una marca de calidad, ¿no? que el Gobierno de Cataluña, pues, con la que el Gobierno de Cataluña reconoce pues, este esfuerzo que acabo de comentar. Para ello, bueno, pues el grupo de transductores químicos ha establecido un sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001, y desde el año 2018 pues, este sistema de gestión de la calidad ha sido pues, acreditado por AENOR, ¿no? Tenemos la certificación de ICUNET, obtenida a través de esta institución. Actualmente el grupo cuenta con 25 personas, somos 5 investigadores senior, un investigador asociado, tenemos media docena de postdocs y de estudiantes de doctorado, también 6 técnicos y un gestor de calidad. En los últimos 4 años hemos participado en 14 proyectos de investigación desde la Unión Europea. Hemos realizado 15 contratos y también hemos licenciado 2 patentes y, bueno, un poco los números, ¿no? Pues tenemos una financiación de alrededor de €500,000 al año, que viene mayoritariamente de proyectos de investigación de convocatorias competitivas, pero también, bueno, de contratos, y una parte muy importante para el grupo es también pues, la financiación que recibimos a través de la comercialización de algunos de los sensores que se han desarrollado en el grupo. Aquí os doy algunos detalles de las tecnologías que hemos desarrollado. Bueno, pues quizás el componente principal de estas herramientas analíticas en las que trabajamos en el grupo es el sensor químico, sensores que están basados en modos de transducción tanto electroquímica como óptica fotónica, y aquí en la imagen pues, podéis ver algunas fotografías de los sensores desarrollados. Utilizamos principalmente tecnología microelectrónica para desarrollar estos dispositivos. ¿Y qué es lo que nos proporciona dicha tecnología? Bueno, pues poder reducir el tamaño de los mismos, lo cual redunda, pues, como ya he comentado, en poder utilizar volúmenes de muestra pequeñas, el poder fabricarlos en masa con una reproducibilidad elevada y también un rendimiento en la fabricación elevado, y poder integrar también la electrónica que se necesita para su funcionamiento. Igualmente realizamos el encapsulado de estos dispositivos que adaptamos, bueno, dependiendo de la aplicación a la cual pues, van dirigidos.
No solo desarrollamos el sensor, he comentado, los integramos en componentes fluídicos compactos que permiten pues eso, llevar a cabo de manera automática el muestreo, el acondicionamiento de la muestra, la medida, realizar análisis cuantitativo también multiparamétrico, o sea, integrar varios sensores en una de estas plataformas y también, bueno, pues ya he comentado varias veces, volúmenes de muestra de reactivos pequeños y también, pues bueno, siempre pensando en producir el menor número de residuos posibles. Y bueno, el hecho de poder integrarlos en este tipo de plataformas nos permite realizar medidas en campo con este tipo de herramientas. ¿Qué oportunidades tenemos de aplicación de nuestros dispositivos? Bueno, en medio ambiente, como las que veremos a lo largo de esta sesión, pero también en salud, detección de biomarcadores para realizar diagnóstico rápido de enfermedades o también para desarrollar dispositivos a nivel de, bueno, de point of care, de atención, no sé cómo traducirlo, bueno, point of care, todos me entendéis, pero también en el tema de la alimentación para controlar la calidad de la estabilidad de productos alimenticios, medir posible toxicidad, también monitorizar la producción de algunos alimentos y detectar fraudes. Como he comentado, tenemos, bueno, llevamos a cabo un esfuerzo importante en la transferencia de nuestras tecnologías y, bueno, prueba de ello es que algunos de nuestros dispositivos están en el mercado y aquí os muestro pues los dos ejemplos que tenemos. Algunos de nuestros sensores se integran en este equipo, en esta lengua electrónica que comercializa la empresa francesa Alfamos y con la cual pues miden el sabor de componentes de preparados farmacéuticos y también tenemos un sensor que hemos desarrollado en el grupo para la medida de pH que integra a esta empresa, la empresa de Vicker, en su producto Lead Control que utilizan pues, para la medida de pH en orina y que ofrecen como un dispositivo point of care pues, para controlar este parámetro en orina, sobre todo en aquellas personas que sufren de procesos de litiasis recurrentes. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar y así como, bueno, pues para ofreceros un poco una visión general del instituto y del grupo y de las actividades que el grupo realiza actualmente. Gracias. Muchas gracias, César, por esta explicación tan rápida que hacemos en el grupo y en el centro. Ahora, según el programa, daremos paso a Francesc Roca, que es director de operaciones de Aigües de Sabadell, CASA, y nos explicará los retos en la gestión del agua, bueno, pues que con una visió muy directa sobre el tema. Francesc, endavant, sisplau. ¿Pots compartir la pantalla? Molt bé. Sí, ya está. Ya es veu, ¿no? Ya, perfecto. Sí, es veu molt bé. Gracias. Bueno, pues primero que todo, pues gracias a los organizadores por invitarnos aquí a Aigües de Sabadell un poco a explicar la visión que tenemos nosotros de la gestión de lo que sería el ciclo del agua. Entonces, un poco nuestra aportación aquí será desde el punto de vista de usuario, de qué es lo que estamos viendo o sea, qué tendencias vemos que va a haber y qué necesidades creemos que podrían quedar por cubrir. Bueno, esto será una pequeña pincelada porque la verdad es que el sector del agua es amplísimo y aquí nos centraríamos sobre todo en lo que es el circuito del agua para el abastecimiento humano, dejando agricultura, etcétera, etcétera, a banda. Bien, entonces yo he dividido esto un poco en tres grandes grupos, aunque la visión actual es la de ciclo integral del agua. Es decir, el agua es una que va pasando por diferentes usos y por diferentes tratamientos, pero que al final acabamos cerrando el círculo. Y yo lo he dividido aquí en tres diferentes fases para un poco verlo de forma más clara. ¿Vale? Entonces, en alrededor de un siglo, lo que es el agua potable, donde hemos pasado de ir a buscar el agua a la fuente a que nos llegue el agua directamente a nuestras casas y todos cuando abrimos el grifo pues esperamos que salga agua.
Bien, ¿cómo definimos entonces la calidad de un servicio? La calidad de un servicio la definimos básicamente por estos variables que enumero aquí. O sea, primero de todos es la presión, o sea, tener la presión que quiero con el caudal que quiero a la calidad que necesito y en el momento que quiera. Este momento que quiera es esencial a efectos de que las redes han de ser capaces de garantizar presión, caudal y calidad en todo momento. Y después tenemos el criterio de eficiencia, que hasta ahora la eficiencia iba acotada a una eficiencia más económica o incluso empezaba a ser energética. Ahora la eficiencia es la eficiencia en todos los sentidos. Eficiencia en optimizar el recurso, los reactivos químicos, una eficiencia mucho más global y con una visión de economía circular. Entonces, la medición de presión, por ejemplo, bueno, está ampliamente superada. La de caudal podría tener cierta posibilidad de desarrollo y vamos a diferenciar aquí dos tipos de medición de caudal. Uno es el caudal que yo inyecto en la red, que una red como Sabadell pues a lo mejor tendrá 25 puntos de control, y el otro es el caudal que consumen los abonados, básicamente con el que se generan las facturas que os llegan a vuestra casa. Entonces, el caudal que aportamos a la red desde los grandes contadores, esto tiene poco desarrollo. O sea, las tecnologías están, creemos, muy desarrolladas, son precisas y los precios son razonables. Sin embargo, en el ámbito de contadores, de lo que es el contaje del agua suministrada, o sea, el agua de los abonados, aún no se ha implantado masivamente lo que es la telelectura. Así como en el ámbito eléctrico, pues los contadores eléctricos ya lo permiten y en parte porque hacen una pequeña trampa, o se aprovechan de una realidad que es que pueden comunicarse a través de la propia red eléctrica. Esto con los contadores de agua no pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay que comunicarse vía radio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos que queda por desarrollar? Pues mejorar la conectividad. Porque ahora, para una ciudad como Sabadell, por ejemplo, que fuera totalmente de lectura de sus contadores, pues igual habría que poner, no sé, 60 repetidores de radio para poder gestionar todos estos datos. Entonces, lo que se echa en falta aquí es algún tipo, digamos, de wifi urbana, que sabemos que está ya desarrollándose, donde cualquier elemento haga uso de esta wifi y no haya redundancia de repetidores, etcétera. Y por el otro lado, es que los precios de estos equipos pues, sean competitivos. Ahora mismo, claramente, no hay suficiente competencia en el mercado para que estos elementos tengan suficiente desarrollo. Por otro lado, perdón, tenemos aquí un impedimento, que es que la normativa vigente no estimula el desarrollo de nuevos sistemas de medición. La nueva orden ministerial que regula los parques de contadores, por ejemplo, te obliga al cambio de contadores ahora por un criterio único de antigüedad, a los 12 años. Sea la tecnología que sea, haya pasado agua, no haya pasado agua. Por tanto, en este aspecto, pues, bueno, no facilita el desarrollo de nuevos sistemas. Si pasamos a la calidad, lo que se nos está sucediendo, bueno, es que cada vez tenemos más conocimiento de posibles impactos en la salud de diferentes compuestos. Por otro lado, cada vez hay mayor capacidad y mejor precisión y sensibilidad de los diferentes equipos. Y esto es lo que continuamente lo que está es modificando los límites y los modifica a la baja, obviamente, de diferentes parámetros, ¿no? Dándose paradojas, por ejemplo, que Ribas de Fresé, que es un municipio que está en el Pirineo, pasó de un día al otro de tener agua potable a tener agua con arsénico, por un pequeño cambio normativo. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es hacia dónde va la normativa. Bueno, pues la nueva directiva europea de diciembre de 2020, aquí habría un error, pues empieza ya a exigir ciertas cosas, pero para que veáis en qué nivel estamos, la turbidez, que es un dato esencial a efectos de medir la calidad del agua, solo se exige la medida en continuo en poblaciones de determinado tamaño. O sea, que todavía queda un gran paso hacia lo que es la automatización y la toma en continuo del resto de parámetros. También vemos que la nueva directiva está ya enfocando a la aparición y a la medición de nuevos contaminantes.
Esencialmente, estas mediciones para efectuar en laboratorio. Ni por asomo nos estamos planteando medir nada de esto en continuo. Entonces, ¿qué es lo que vemos a nivel de calidad? La sensórica seguramente va a estar evolucionando hacia, por temas de bioterrorismo, incluso de nuevos contaminantes, en determinados abastecimientos, sobre todo los más grandes, pues se está ya incorporando la medición en continuo a través de la medición de ver cambios en el espectro de agua o de sondas multiparamétricas para controlar pues muchos más parámetros y detectar cualquier anomalía que pueda haber. Sin embargo, como hemos visto, la inmensa mayoría de los abastecimientos, en el mejor de los casos, pueden medir el cloro, o miden el cloro en continuo. Queda un enorme camino antes de que no pasemos del cloro al espectro. En el ámbito de la continuidad del servicio, es cierto que se han incorporado muchísimas herramientas para mejorar la gestión de la red. O sea, el uso del GIS, por ejemplo, que es el georreferenciar y el tener datos de cualquier punto de la red, diámetros, posición de válvulas, etcétera, cruzado con bases de datos de clientes, cómo se están comportando los consumos o los datos de telecontrol de diferentes puntos y cruzado con un modelo matemático, nos permite avanzar o pronosticar cómo se va a comportar la red en determinados casos. Sin embargo, al final los modelos matemáticos siempre te dan una solución. El problema que hay aquí es si las soluciones, si el modelo se basa en la realidad o no. Porque las redes de abastecimiento, desafortunadamente o afortunadamente, son subterráneas, se han ejecutado en los últimos 50 o 60 años y en muchos casos nosotros imaginamos el diámetro del tubo que hay ahí y por dónde va, o si hay o no hay una válvula. Por tanto, la herramienta es muy potente, pero si los datos de partida no son correctos, es decir, no está bien calibrado el modelo, bueno, pues entonces lo que tenemos es soluciones a valores que no se ajustan a la realidad. También se está incorporando lo que es la gestión de activos a partir de análisis estadístico de eventos, ya sea, llamémosle el Big Data, ¿no? Ya sea de eventos operativos, o sea, de por qué hoy está variando el caudal y cómo ha afectado la presión en diferentes ámbitos y qué pasó hace un mes, un año o en diferentes momentos si hubo una casuística similar. Esto por lo que hace a la operación propia de las redes y también por lo que hace a la gestión de los activos electromecánicos, por ejemplo. Bien. En el tema de la eficiencia, bueno, hay varios tipos de eficiencia. En cuanto es a la energética, pues ahora, por ejemplo, se tiene muy en cuenta que si en algún momento dado en determinadas redes y de determinado caudal hay que poner una ola reductora de presión para bajar al máximo la presión, puesto que a mayor presión en una red, mayor riesgo de rotura y mayor pérdida de agua. Por tanto, la presión que hay que dar es la justa para que los abonados tengan el agua a la presión mínima requerida. Pues lo que se añade es mediante un bypass que la pérdida energética, en lugar de hacerlo a través de una reductora, hacerlo con una turbina para recuperar pues parte de esta electricidad para el propio autoconsumo de los puntos de control. El gran campo a desarrollar, a mi entender, es el de la eficiencia hidráulica. ¿Vale? La eficiencia hidráulica, ¿cómo la medimos? A grandes rasgos, la diferencia entre el agua que sale de los depósitos y el agua que llega a los abonados. Todo lo que pasa por el camino pues se considera que es agua perdida, ya sea por errores propios de los equipos de medida o ya sea porque efectivamente este agua se pierde a través de las fugas. Entonces, en el ámbito de búsqueda de fugas, las fugas pueden ser de tipo correctivas, es decir, nos llama la guardia urbana y dice que está saliendo por la calle, esta es perfecta porque ya la tenemos localizada, pero la inmensa mayor parte de las que generan más problemas son las preventivas. Entonces, lo que se hace es permanentemente hay equipos buscando fugas por la calle. La mayoría de los sistemas de medición o de búsqueda de fugas son de tipo
de tipo acústico, aunque pueden estar soportadas por el tema que hemos dicho del control de eventos, variaciones de presión o caudal en determinados puntos, pues que pueden indicar que hay una fuga. Pero al final, cuando lo has de localizar en la calle, alguien tiene que ir allí y tiene que buscar. En este caso estamos viendo dos tecnologías diferentes. La bola que vemos en la fotografía de la izquierda, dentro tiene un micro de alta precisión y lo que hace, se tira en una tubería cerrada, en una tubería mallada, o sea, una tubería continua, perdón, y lo que se hace es un levantamiento acústico de lo que sucede en esta tubería. Y ya se sabe que las fugas pues, se mueven en determinadas frecuencias. Y a partir de aquí, si eres capaz luego de geolocalizar la posición del sonido, pues podrías ubicar perfectamente dónde está la fuga. Y el otro sería la búsqueda de fugas más localizada, donde mediante un elemento metálico que se pone en contacto con otro elemento metálico de la red, lo que se hace es se hace una audición de las frecuencias de las que se pueden captar y la persona, en este caso, o también y hay algoritmos que trabajan con bibliotecas de sonidos, pues pueden interpretar si aquel sonido diferente es derivado de una fuga o de otra casuística. Bien, una tendencia que es muy ingeniosa y que es altamente efectiva, y la explico porque luego da pie a la siguiente, donde yo creo que hay un gran campo de desarrollo, es la inyección de helio para detección de fugas. El helio no está en la atmósfera en forma natural, entonces lo que se hace es se inyecta helio en algún punto de la red y lo que se hace es se va con un carrito, como se observa en la fotografía, cada 2 metros se va pinchando en el trazado de la tubería, se absorbe un poco de aire y se pasa por un sensor para medir la concentración de helio. Es decir, si hay helio, el helio solo puede ser tuyo. El equipo funciona muy bien, sin embargo es complejo, porque la inyección de helio no es fácil, ha de ser una tubería lineal, en una red es muy complicado porque el helio se difumina. Bueno, no es fácil de buscar. Sin embargo, si nos inspiramos un poco en la naturaleza, o sea, el sensor perfecto sería el que se acerca al olfato del perro. Va a parecer una tontería, pero ya hay diferentes experiencias en el mundo que han preparado perros para detectar la presencia de cloro en el ambiente. Es decir, el cloro gas tampoco está en el ambiente, por tanto, si yo detecto cloro, bueno, podría ser de la Yaya María que esté fregando en su escalera también, pero si yo detecto cloro, muy posiblemente viene de mi agua. Entonces, del agua que me ha fugado. Y digo perros y digo ratas, abajo es un ejemplo de una rata que está entrenada para detectar minas antipersonas porque detecta los explosivos. Entonces, bueno, hemos llegado a hablar con diferentes empresas inglesas y australianas que han entrenado perros para hacer esto. Tiene sus limitaciones, sobre todo es en entorno rural, etcétera. Pero ojalá pudiéramos reproducir la capacidad olfactiva en un sensor, porque la detección del clorogas es la clave. Y no haría falta inyectar ni helio ni ningún otro elemento, porque el cloro ya está en el agua para el propio proceso de desinfección. Bien, a nivel del agua residual, bueno, este es el ciclo que hemos hecho en 50 años o 40. Empezamos con los ríos limpios, los dejamos hechos una porquería, instalamos depuradoras y volvimos a los ríos limpios, que es donde estamos ahora mismo. Bien, por lo que se hace a las depuradoras o las plantas de tratamiento de agua residual, al estar al final del circuito, sencillamente lo que necesitan es garantizarse la calidad o conocimiento de la calidad tanto de entrada como de salida y garantizar la continuidad del tratamiento, puesto que no pueden predecir el agua que les va a llegar, han de tratar toda la que les llega. En este sentido, lo que las líneas que se están trabajando son en el tema de la eficiencia y autosuficiencia energética, vía cogeneración, vía generación de hidrógeno o aprovechando parte de la energía disponible o vía aprovechando el uso de biogás para o la propia generación o como combustible, por ejemplo, para una flota de autobuses.
También se está trabajando mucho en la gestión avanzada de activos mediante la monitorización multiparamétrica nuevamente de los activos y transformando las depuradoras, que hasta ahora eran pues los sitios donde lleva el agua residual, en factorías, generando recursos. ¿Cuál es el concepto? Bueno, es que a lo mejor los fangos de depuración, según qué tratamiento les haga, en lugar de enviarlos al vertedero o a uso agrícola, que al final también sería un uso, pues según que haga, a lo mejor pues lo puedo revalorizar como un subproducto, igual que los áridos. Del mismo modo, también se está avanzando mucho en el ámbito de la codigestión. La codigestión lo que comporta es, bueno, yo ya que tengo una planta para tratamiento de fangos, aparte del agua, pues quizá si me traigo fangos de otro o agua residual de una industria, que para ella es un producto, pues yo la puedo usar para su producto para generarme más biogás. Asimismo, también la recuperación de nutrientes, por ejemplo, la recuperación de fósforo de las aguas residuales, puesto que el fósforo es uno de los nutrientes más, digamos, con menos o más demandados en el futuro, seguramente. Y hay un trabajo apuntando a la recuperación de compuestos poliméricos. A nivel de digitalización e integración, está en una fase muy embrionaria, pero ya se está trabajando en el ámbito de generar gemelos digitales usando la tecnología BIM, de levantarte un modelo para poder usar la base de datos del modelo BIM para mejorar tu gestión de activos. De tal manera que cuando en lugar de ver un activo mediante un listado en Excel o en otro aplicativo o dentro de un diagrama, lo que tú veas es tal como lo ven tus ojos, que es la manera más fácil que el cerebro tiene de entenderlo, y a partir de allí, interactuando con diferentes bases de datos, pues poder bueno, facilitar lo que es la gestión del propio activo. Bien, oportunidades que puede haber y que ya está y que ya son, algunas ya son vigentes. Bueno, el análisis de nuevos contaminantes, esto seguro que tendrá un gran desarrollo. Y con el tema del COVID, creemos que hay un gran potencial y que posiblemente se va a quedar, no en todas las plantas, pero seguro que en algunos, que es el potenciar el seguimiento epidemiológico. Hay un programa que se llama City Sentinel, en Sabadell está instalado, que básicamente es lo que mide la presencia de COVID, no en continuo, sino llevando al laboratorio con la presencia de COVID y lo cruza con los datos epidemiológicos. Entonces, lo que se ha observado es que, pues que vamos unos 4 o 5 días por delante de lo que serían los datos epidemiológicos. Por tanto, esto permitiría, de alguna manera, avanzarse a determinadas decisiones. Digo el COVID porque ya está esto aplicativo, pero fácilmente puede pensarse de que va a extenderse o de que puede extenderse a otros parámetros. En este sentido, creemos que es muy interesante sinergias con los centros epidemiológicos o con los centros de investigación médica, a ver qué es lo que se podría, buscar. Bien. Como he dicho antes, el tema del circuito de la economía circular y del ciclo del agua, está también el tema del agua regenerada. ¿Vale? Habitualmente el agua de las depuradoras lo que va es al río y el río se pierde. Bueno, se pierde o no, estar en el río también es una función. Entonces, en los últimos años se ha avanzado mucho en lo que es la reutilización del agua. Es decir, hemos tenido que llegar a episodios de sequía para darnos cuenta de que no siempre los pantanos vamos a tenerlos llenos. En ese sentido, por ejemplo, a nivel de ejemplo, solo para que os suene, eso es el delta del Llobregat, que tiene graves problemas de intrusión salina por la sobreexplotación de los pozos. Bueno, hay un proyecto que es muy ambicioso, que lleva varios años ya en marcha, que es que se coge el agua de la depuradora y se inyecta en el subsuelo, porque tiene una salinidad mucho más baja que la del mar y lo que hace es una barrera para que el agua del mar no entre tierra adentro y salinice los pozos. O, por ejemplo, aquí en la depuradora de Sabadell, la cual estáis invitados a ver si en algún momento, si fuera de vuestro interés, hay una red de agua regenerada que todas
todas las cisternas, por ejemplo, del centro comercial que hay alrededor, se alimentan a partir de este agua. Por tanto, lo que no hago es usar agua potable que puedo usar para otras cosas o como caudal ecológico de los ríos. Entonces, ¿qué problemas tiene el agua regenerada? Y donde creo que hay una oportunidad. Es que hay un sobrecontrol por parte de la autoridad sanitaria sobre la calidad. O sea, hay una desconfianza por el origen mismo de este agua. Como es agua residual, pues ya creo que es la mala. A ver, es agua residual de una calidad extrema. De hecho, si os pusiera un vaso de dos aguas, una al lado de otra, una potable y una regenerada, no veríais la diferencia. Entonces, como todavía el recurso no es suficientemente escaso, digamos que la autoridad sanitaria está siendo muy exigente y solo se avanzan pasos cuando hay episodios de sequía. Entonces, a nivel de ¿qué sucede? Pues que el sobrecoste que hay derivado del control analítico, que es infinitamente superior al del agua potable, pues dificulta su implantación. Entonces, los requerimientos, por ejemplo, de medición de coli o de huevos de nemátodo, por frecuencia y puntos a los que hay que hacerle seguimiento, bueno, tiene un impacto económico monumental. Por tanto, cualquier cosa que vaya en esta línea, pues seguro que tendría salida. Del mismo modo, lo he puesto en agua regenerada, pero podría servir para agua potable, que es el control del biofouling o del biofilm, porque esto al final lo que denota es una desinfección ineficaz del tratamiento. Bien, a nivel, pues, un poco de reflexiones finales, yo personalmente, pues pienso, no sé, ¿qué aportará la nanotecnología que todavía no la he visto en el ámbito del agua? Si es que ha de aportar algo, seguro que sí. O el grafeno o otros nuevos materiales que puedan aparecer. Seguro que hay recorrido y seguro que a todos se nos ocurren miles de nuevos sensores, etcétera. Pero sobre todo no hay que olvidar una cosa. El agua es barata y todavía no es suficientemente escasa. Quizá en Qatar o los Emiratos Árabes sí. Es decir, el sector del agua es un sector pobre. Entonces, cualquier solución tecnológica que se plantee, o sea, ha de ser claramente, va a tener precios competitivos, porque es que si no, no tiene cabida. Y por otro lado, tenemos que pensar que el personal que gestiona las redes es un personal, bueno, con una calificación determinada. Entonces, no podemos plantearnos instalar según qué equipos, porque a lo mejor el problema que tenemos es que el personal no lo tendremos cualificado para ello. Es decir, un abastecimiento como el de Barcelona quizás sí, pero el resto, que son la mayoría, bueno, pues el personal es el que es. Y solo para acabar, o sea, un poco de reflexión o de ironía final, nuestros abuelos viendo una salamandra en un río o en una balsa ya sabían que el agua era potable. Y después nosotros teníamos, como anécdota final, tenemos una tubería de agua que se construyó en el año 49, que sale de la Torre de Collserola, en Barcelona, y llega a Sabadell, 14 kilómetros cruzando muchos bosques. Cuando esta tubería se ejecutó, no había ningún tipo de sensórica de ningún tipo. Entonces el sensor era el señor Antonio. El señor Antonio cada día cogía el tren, se iba a peu de funicular, cogía su bicicleta y hacía todo el recorrido del tubo en bicicleta para comprobar que todo estaba ok. Y si detectaba un junco, por ejemplo, significaba que debajo había una fuga de agua. Primitivo, pero funcionaba. Y esto es todo. Gracias por la atención. Bueno, pues muchas gracias, Francesc, por esta visión tan interesante de cómo funcionan ahora mismo las explotaciones, las estaciones de agua y cómo funcionaban antes, ¿no? Porque es verdad que a veces nos olvidamos de que la naturaleza es muy sabia y que realmente nos puede ofrecer muchas respuestas, ¿no? a nuestros problemas. Lo malo es que, bueno, en realidad ahora lo que necesitamos es más tecnificación porque lo queremos todo más rápido y no con un señor yendo en bicicleta, que eso es, la verdad, es muy divertido. Bueno, entonces ahora damos paso a
damos paso a la segunda charla. Antes que se me olvide, en principio la idea es que haremos un turno de preguntas al finalizar esta jornada, ¿vale? Pero bueno, también pueden ir realizando preguntas a través del chat, que entonces será como más, lo haremos de una forma más continua, más directa, pero luego al final de la sesión habrá un turno de preguntas, ¿vale? Y de conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora seguimos con la sesión y nos hablará César de contaminantes prioritarios, monitorización mediante sistemas microfluídicos modulares. Pues adelante, César, ya tienes puesta tu presentación. Vale. Perfecto. Pues, muy bien. gracias, Adelante, Cecilia. gracias. Pues bueno, pues yo os voy a comentar ya uno de los desarrollos en los que hemos estado trabajando en el grupo en los últimos años para desarrollar pues, una herramienta analítica que permita la monitorización de una serie de contaminantes prioritarios en aguas superficiales. Bueno, primero comentaros un poco algo que ya también Francesca ha comentado. Ya en la directiva marco que se publicó en el año 2000 sobre la gestión del agua, pues se identifican una serie de sustancias potencialmente contaminantes en agua y que deben ser monitorizadas, ¿no? En aquel momento había 33 sustancias, en el año 2013 se hizo pues, una corrección a esta lista y actualmente existen 45 sustancias incluidas bueno, reconocidas o identificadas por la Unión Europea como sustancias que deben ser prioritarias y que deben ser monitorizadas en agua, y entre las que tenemos metales pesados, pesticidas, hidrocarburos halogenados y también fenoles. Pero esta lista bueno, pues, se va revisando, se va modificando y también bueno, pues, al lado de la misma existe lo que llaman no sé cómo traducirlo, la lista watchlist esta, que bueno, se ha revisado en el año 2020 y que incluye pues, otra serie de componentes químicos que deben ser también potencialmente controlados en agua por su posible toxicidad, ¿no? Y entre ellos bueno, pues, aparecen diferentes compuestos farmacéuticos, antibióticos y también fármacos antidepresivos junto con más pesticidas y fungicidas. Pero existe otra lista mucho más amplia y la cual pues, se va ampliando de manera pues, periódica, con más de 700 compuestos, los cuales bueno, no están regulados, ¿no? Y que son pues, también compuestos que preocupan, ¿no? Por su potencial toxicidad cuando están presentes en agua. Hay compuestos industriales, más fármacos, biocidas también, drogas y también productos de higiene personal. Bueno, aquí es donde pues, la misma directiva y bueno, diferentes correcciones que se han hecho a la misma y directivas relacionadas con la misma, pues identifican la necesidad de desarrollar métodos de análisis avanzado para el control medioambiental de estos componentes, ¿no? Y aquí es donde pues, los sensores químicos bueno, juegan un papel pues, bastante relevante. Bueno, Francesca ha comentado un poco, ¿no? En el tema del agua y qué podemos hacer para bueno, pues mejorar la calidad del agua, a pesar de que el agua, bueno, pues en donde nosotros vivimos no es un bien realmente escaso, pero bueno, como se dice, pues en un futuro el agua cada vez escasea más en determinadas zonas del planeta donde es un problema muy grande y donde pues, bueno, el uso de herramientas que permitan pues, controlar la calidad de ese agua y también la calidad del agua que se regenerada, ¿no? Pues es importante. Bueno, pues la Unión Europea ya hace años que publicó esta especie de folleto donde dice qué podemos hacer, pues desde comprar productos orgánicos, ya que la agricultura pues, es uno de los sectores donde más agua se consume. También pues, intentar reducir el consumo de agua a nivel doméstico. También pues eso, reutilizar, reciclar el agua en la medida en la que se pueda y también pues, bueno, intentar controlar pues, todos aquellos vertidos que se hacen de manera ilegal a nuestras aguas superficiales, ¿no? Actualmente, para llevar a cabo la medida de estos parámetros químicos en aguas, lo que se hace es se toma una muestra,
se estabiliza la muestra en el punto de recogida de la misma, se transporta la muestra a un laboratorio centralizado, se almacena el tiempo que sea necesario hasta que se lleva a cabo el análisis, y estos análisis se realizan, bueno, pues con un equipo que normalmente es bastante caro y voluminoso, ¿no? Y que necesita pues, ser controlado, utilizado pues, por personal altamente cualificado. Es aquí donde, bueno, los sensores químicos pues, podrían ser una alternativa para mejorar, no para mejorar estos análisis, pero sí para aumentar la frecuencia de estos análisis y reducir el coste por análisis, ¿no? que actualmente bueno, pues, supone el utilizar estas herramientas en laboratorios centralizados, ¿no? Podríamos utilizar sensores químicos que se implementen a la salida de plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para monitorizar de manera continua la calidad del agua tratada y bueno, pues valorar su posible reutilización. Y también, bueno, pues podríamos utilizar sensores químicos aplicados en campo para detectar estos vertidos y llevar a cabo pues, analíticas rápidas que nos permitan decir qué contienen estos vertidos. Bueno, sabemos ya que bueno, se está realizando un esfuerzo muy importante en este área, en el desarrollo de plataformas analíticas que permitan realizar este tipo de análisis, pero bueno, actualmente no existen dispositivos, ¿no? que nos permitan de manera fiable pues, realizar estas medidas, ¿no? El futuro es muy prometedor, pero bueno, hay una serie de barreras que se deben salvar antes de poder implementar este tipo de herramientas en campo. Bueno, sabemos, todo el mundo ya conocemos el término del Internet de las cosas, vivimos pues cada vez en entornos donde existen más dispositivos sensores que están todos interconectados, que se comunican entre ellos y que bueno, ayudan de alguna manera o están ahí para intentar pues, mejorar de alguna manera la calidad de vida de las personas, ¿no? Cada vez vivimos pues eso, en lo que se conoce como Smart Cities, ciudades inteligentes, y bueno, pues un término análogo en el tema de la calidad del agua podría ser pues, el término de Smart Water, ¿no? Dentro de este término pues, se incluye pues eso, el poder monitorizar de manera continua la calidad de nuestras aguas y de esa manera pues, garantizar el abastecimiento a toda la población de un agua de calidad, ¿no? Bueno, para ello pues, el desarrollo de herramientas que sean, bueno, ¿qué se necesita? Pues eso, herramientas que sean compactas, que sean de bajo coste, que se puedan fabricar a un coste razonable, como Francesca apuntaba, que requieran un mantenimiento muy bajo, ¿no? Que se puedan implementar en campo, también que se puedan comunicar de manera inalámbrica, ¿no? Enviar los datos sin la necesidad de tener una persona que vaya ahí a recogerlos y que se puedan alimentar pues, con electrónica de baja, bueno, que requieran electrónica de baja potencia. Y aquí es donde también pues, los sensores químicos implementados en sistemas fluídicos compactos, ¿no? Que permitan automatizar pues, el funcionamiento de los mismos, pues puede jugar un papel realmente importante. ¿Cuáles son los retos en el desarrollo de este tipo de herramientas? Bueno, sensores químicos se han desarrollado muchísimos a nivel de laboratorio, existen muchas publicaciones basadas o centradas en esto, en el desarrollo de estas plataformas para la medida de contaminantes muy variados en aguas, pero quizás lo que se necesita también es un proceso de estandarización de su fabricación que permita pues eso, fabricarlos, manufacturarlos en masa a un precio asequible, que sean simples de utilizar para que requieran un mantenimiento también bajo, que no necesiten componentes externos para su funcionamiento y que sean lo suficientemente versátiles para poder adaptarlos a diferentes entornos de medida. Es en este área en el que bueno, nosotros hemos estado trabajando y lo que proponemos pues, es esto, una plataforma microfluídica que puede ser reconfigurable de tal manera que se pueda adaptar pues, esto, a la medida de parámetros químicos en aguas en diferentes entornos, ¿no? Esta plataforma se basa en el desarrollo de componentes microfluídicos, de módulos microfluídicos que se pueden conectar de manera muy sencilla y que también integran pues, celdas donde implementar los diferentes sensores que hemos desarrollado para la medida de parámetros químicos en aguas. La tecnología que tenemos actualmente pues, tiene un grado de desarrollo entre 4 y 5. Esto quiere decir que está desarrollada pues, a nivel de prueba de concepto y se han realizado medidas con esta tecnología en un entorno de laboratorio. Aquí os doy 4 detalles de la tecnología en sí.
Son módulos microfluídicos fabricados en sustratos flexibles que tienen una configuración 2D, una configuración planar. Se pueden ensamblar de manera muy fácil utilizando unos conectores magnéticos. Permiten pues, la integración reversible de diferentes sensores, lo que facilitaría pues, el intercambio de los mismos si necesitan pues, un mantenimiento externo, si se estropean, y además también pues, permiten integrar diferentes sensores, lo que es interesante de cara a realizar pues, medidas de diferentes parámetros y de manera simultánea. Actualmente se fabrican por técnicas de prototipado rápido, pero su fabricación se podría extender a técnicas de producción en masa y bueno, su precio es relativamente barato. A la izquierda de la pantalla podéis ver un esquema de cómo sería uno de estos módulos y también cómo se conectan. Veis aquí el perfil de flujo de líquido dentro de dos módulos conectados, y a la derecha veis una fotografía de uno de estas plataformas microfluídicas que por el hecho de realizarlo en sustratos flexibles pues nos permitiría adaptarla a superficies no planas, ¿no? De cara a poder implementarla pues, en diferentes lugares. Aquí os muestro varias fotografías, una de diferentes módulos fluídicos, también de uno de estas plataformas que integra 3 sensores, donde podemos ver una zona de mezclado pues, para condicionar la muestra antes de realizar la medida. Podéis ver también pues, una unión T pues, para introducir algún tipo de disolución que se necesita pues, para condicionar la conductividad iónica o el pH que se requiere para hacer la medida con los sensores químicos. Aquí veis en la imagen de la derecha pues, otra plataforma similar que integra un sensor químico diferente y bueno, algunos detalles pues, de este mezclador, de uno de nuestros sensores con la solución pasando a través de la celda que lo integra, y también de una plataforma pues, un poco más compleja en el sentido de que integra pues, hasta 4 sensores diferentes para la medida de 4 parámetros de manera simultánea en la misma muestra. ¿Qué tipo de sensores hemos utilizado, hemos integrado en este tipo de plataformas? Bueno, pues hemos integrado sensores de conductividad, sensores de pH, como los que os muestro en la pantalla. Podéis ver un perfil de respuesta de ambos sensores obtenidos dentro de, bueno, cuando se han utilizado en este tipo de sistemas de plataformas fluídicas. También, bueno, pues centrándonos en la medida de contaminantes, pues hemos realizado un esfuerzo importante en la medida de metales pesados en aguas, como es el caso de plomo y cadmio, donde hemos utilizado unos transductores basados en carbono con unas nanopartículas de bismuto. Bueno, aquí podéis ver un poco el perfil de respuesta. César, no te oímos. Alguien te ha desactivado el audio. Vale, empecé. César, un momento. César. ¿Me oís ahora? Sí, es que, porque alguien te está desactivando el audio. Un momento. Tienes el audio desactivado, César. No, pero es que alguien me silencia, ¿eh? ¿Ahora me oís? Sí. Vale. Perdonad. Pues Empieza. lo que estaba comentando. Sí. Dime. No, que te has quedado al inicio explicando los sensores de metales pesados. Vale, pues que nos hemos centrado en la medida de metales pesados, que son también pues, sustancias prioritarias que se deben monitorizar en aguas. Tenemos un sensor para la medida simultánea de plomo y cadmio. Bueno, aquí os doy algún detalle, son unos electrodos de carbono modificados con nanopartículas de bismuto, y aquí podéis ver el perfil de respuesta. Lo mismo, pero utilizando nanopartículas de oro, pues podemos, el mismo tipo de sensor nos sirve para medir mercurio, y aquí también podéis ver un poco el perfil de respuesta, los límites de detección que obtenemos, que están por debajo de las concentraciones máximas permitidas y establecidas por las directivas marco, como la de la Unión Europea que os mencioné al principio de la presentación. También hemos desarrollado pues, un sensor para medir níquel, y aquí veis también el perfil de respuesta del límite de detección que obtenemos, y también otro sensor para medir arsénico.
Igualmente os muestro pues, el perfil de respuesta y bueno, pues unas imágenes de microscopía electrónica del aspecto que tiene la superficie de este sensor. Los límites de detección obtenidos con todos ellos están por debajo de las concentraciones máximas permitidas por las directivas, como os he comentado. Ya para acabar, solo mostraros algunos datos del análisis que hemos realizado con estos sensores en muestras de aguas. En el caso del sensor de arsénico, pues hemos medido bueno, pues agua de grifo, también aguas de 2 manantiales argentinos. En los 3 casos, pues bueno, las muestras no contenían arsénico, con lo cual hicimos adiciones de diferentes concentraciones y vimos pues si nuestro sensor era capaz de medir dichas concentraciones. Aquí podéis ver la recuperación, que es bastante buena, pues lo que de alguna manera pues, indica el potencial de este sensor como herramienta analítica para la medida de este metal pesado. Lo mismo con los sensores para plomo y cadmio y níquel. En este caso hemos medido también un agua de grifo, pero bueno, otras muestras de aguas contaminadas de un influente de una planta de tratamiento de aguas residuales y también a la salida de una muestra tomada a la salida de dicha planta, de un agua certificada y también de una muestra de agua muy contaminada de un arroyo de una mina. Bueno, aquí podéis ver las concentraciones. En algunos casos hemos hecho adiciones y en otros casos son bueno, las concentraciones de estos metales que contenían estas muestras y bueno, los valores que el sensor nos proporciona, que en la mayor parte de los casos pues, bueno, fueron acordes con los valores reales. En algunos casos veis que bueno, pues pone que el sensor no era capaz de detectar este metal y es bueno, hay que decir que también dependiendo de la matriz de la muestra, algunas veces tenemos interferencias con otros metales pesados que existen en las muestras, pero que se pueden corregir de manera química y que, bueno, en algunos casos pues, tenemos la solución pues, para poder solventar estos problemas. No me alargo más, gracias por vuestra atención y, bueno, pues cualquier pregunta, encantado de poder responderla. Gracias, César, por esta explicación. Voy a atender hay varias preguntas. Una pregunta de Luis Sedano, que trabaja en la unidad de transferencia del INMAP, de un centro del CSIC, y que nos explica que la directiva UE 2013 y su transposición a la URSD 2016 exige control radiológico para tritio y radón en aguas de consumo, ¿no? Y bueno, al final lo que pregunta es si se está atendiendo a la normativa esta 2016 para dicho control radiológico en aguas de consumo. La verdad es que nosotros, no sé si alguien en el grupo de ese tema lo sabría responderte. No sé si Francesc Roca sigue aquí y tiene una respuesta para esta pregunta. Francesc. Bueno, la verdad es que, Luis, nosotros no sabemos decirte porque no tenemos... no hemos trabajado en radiológicos, pero bueno, intentaremos a ver si podemos responder a lo largo del día, alguien puede responder esta pregunta. Otra pregunta de Begoña, que le pregunta a César, ¿cómo se comportan estos microsensores con agua residual, teniendo en cuenta que es agua bruta, o sea, agua sucia, sí, con contaminación orgánica, sólidos, etc.? Bien, bueno, claro, aquí lo que no comento es que antes de la toma de muestra necesitamos tener algún tipo de proceso de filtrado, ¿no? Para evitar pues, bueno, que las partículas que pueda contener la muestra también pues, nos afecten a la plataforma fluídica y al funcionamiento del sensor. Ten en cuenta que al utilizar estas plataformas fluídicas lo que podemos hacer es toma de muestra puntual y mientras tanto mantener el sensor en una disolución que no contenga ningún residuo, ningún otro componente orgánico que nos pueda ensuciar la superficie. Evidentemente, pues los sensores necesitarán un mantenimiento. El crecimiento de biofilms, bueno, ahora Xavi os dará una charla al respecto, pero claro, es uno de los problemas que puede tener pues, el hecho de la implementación de estos dispositivos en campo, ¿no? ¿Qué mantenimiento necesitarían y con qué frecuencia?
Claro, el hecho de utilizar estas plataformas fluídicas es lo que te digo, ¿no? El poder mantener el dispositivo en contacto con una solución estándar mientras que no se realice una medida, ¿no? Y bueno, pues pensados un poco para realizar medidas discretas con la frecuencia que se requiera. No te puedo decir con cada cuánto tiempo tendríamos que limpiar el sensor o cambiar el sensor, porque hasta la fecha no hemos realizado medidas en campo con los mismos, más allá que el análisis de muestras que os he enseñado y que hemos realizado pues, en nuestros laboratorios. Vale, gracias César. También hay como una pregunta-respuesta en realidad de Antonio Oliver, que indica que, claro, que esta suciedad se producen los problemas de formación de biofilm bacteriano en los tubos del sistema, ¿vale? Bueno, pero esto, pues ya de algún modo ya has resuelto parte de esta pregunta. Lógicamente, estamos hablando de medidas en bypass, ¿no? Que de algún modo puedes atender a la limpieza de las líneas con cada cierta frecuencia, y más si tenemos sistemas automatizados. Vale, pues seguimos ahora con la presentación de Xavier Muñoz, que nos hablará sobre fouling, precisamente detección precoz en redes de distribución. Xavier Muñoz también es un investigador de nuestro grupo. Pues adelante, Xavi, puedes empezar. ¿Lo pones en modo presentación? ¿Xavi? Xavi, no te oímos. Ahora, ¿Sí? es que ahora te oímos, Vale. Yo creo ¿Puedes que poner? estábamos aquí jugando uno y el otro y Yo creo que sí. Vale, lo que disculpad porque ya me he puesto a compartir pantalla y no me he puesto el vídeo, o sea que creo que no me estáis viendo, ¿verdad? No. Bueno, es igual, tampoco hay mucho que ver. O sea que, bueno, gracias a Cecilia por la presentación y como comentaba Cecilia, voy a hablar un poco del fouling, de la detección de estos biofilms que se producen dentro de la red de aguas. Y bueno, quería comentar y agradecer a Francesc la charla que ha dado antes, y de hecho es el inspirador de todo el desarrollo del fouling. Entonces, bueno, agradecerle a él, y también varios de los participantes participan en el desarrollo del dispositivo que voy a presentar. Entonces, también agradecerles a ellos su apoyo en todos estos desarrollos. La presentación la he distribuido en 4 apartados. Primero voy a presentar un poco lo que es el fouling, los orígenes y los problemas que... Vale. Ahora me ves, sí. Gracias. Así perfecto, ¿no? Vale. El origen del fouling, los problemas que tiene, especialmente también a nivel microbiológico, los sistemas que existen, porque en realidad ya existen algunos sistemas para monitorización de biofilms, incluso in situ. Presentaré un poco las limitaciones que tienen estos sistemas y la alternativa que nosotros proponemos, basado en un sistema óptico de guías integradas que se incorpora dentro de la red. Finalmente, también un poco las conclusiones y las especificaciones del dispositivo que hemos desarrollado. Pues seguramente si hacéis una búsqueda de lo que es el fouling en Internet encontraréis imágenes realmente asquerosas como las que presento en esta transparencia. El fouling básicamente es el depósito de materia en superficies. Aquí hay una superficie, una tubería. Como podéis ver, pues bueno, puede contener tanto materia orgánica como inorgánica, pueden contener microorganismos. Incluso en el caso de los cascos de los barcos, organismos enteros, aquí hay moluscos incluso.
Y esto es lo que lo hace, especialmente en el caso de las tuberías, lo hace un compuesto bastante, o sea, que afecta bastante a lo que es la red de distribución. En primer lugar, porque como veis en esta imagen, el fouling se genera alrededor de la tubería, por lo tanto, puede llegar incluso a obstruirla. Además, la presencia de microorganismos inducen la corrosión en caso de tuberías que pudieran ser metálicas como las que se usaban anteriormente o incluso de la propia maquinaria que está incorporada dentro de la red, así como sistemas de válvulas, pues podrían producir corrosión, reducir el tiempo de vida de estos sistemas. Además, son capas gordas en algunos de los casos, son capas muy aislantes que reducen lo que es la transferencia calorífica dentro de la estructura. Esto es muy relevante, por ejemplo, en el caso de las torres de refrigeración. Sobre todo por eso, nuestro gran interés está en el hecho de que el biofilm contiene microorganismos vivos y puede ser fuente de contaminación. Y además los microorganismos que se encuentran dentro de estas estructuras pues son mucho más resistentes a los descontaminantes que se añaden normalmente, al cloro, por ejemplo, que cuando ellos están en solución. Por lo tanto, el control de los biofilms es realmente muy importante. Y un caso particular que he querido remarcar es el caso de la legionela. La legionela, aun siendo un microorganismo que de por sí no puede formar biofilms, no tiene esta capacidad, si encuentra alguna estructura tipo biofilm en la red, sí que es capaz de colonizarla y reproducirse dentro de ella. Entonces, esta estructura actúa un poco como un reservorio y como un foco de contaminación de este microorganismo. Y esto lo hace realmente interesante. ¿Y por qué medir, por ejemplo, si quieres medir legionela, por qué medirla en el biofilm y no medirla en suspensión? Pues porque, aunque hay una correlación directa entre la cantidad de microorganismos que hay en el biofilm respecto a solución, de como he comentado anteriormente, casi todos los microorganismos que encontraremos al final en suspensión vienen del propio biofilm, pues en el biofilm la concentración es muchísimo más grande. Además, sabemos dónde está creciendo el biofilm, es en las paredes de estas tuberías. Por lo tanto, ahí podemos meter un sensor. Si tenemos que buscar en medio del agua este microorganismo, va a ser mucho más difícil de encontrar. Por eso, como comentaba, pues ya hace muchos años que se han ido desarrollando dispositivos para monitorizar la presencia de estos biofilms. Y aquí he hecho un resumen de los que actualmente están en el mercado, algunos de ellos. Probablemente los expertos que tenemos hoy encontrarán o echarán en falta a alguno, pero la verdad que hemos hecho una buena búsqueda. Y los he clasificado en función del método de transducción y de las características que tienen, poniendo en rojo las cosas que considero que no son suficientes, en naranja las que pues, podrían ser aceptables y en verde lo que realmente los hace dispositivos poderosos. Los dos primeros son como los dispositivos que se desarrollaron de forma clásica. Se basan básicamente en cómo el biofilm va obturando esta tubería y hacen medidas pues, de parámetros físicos o el friction factor o también el intercambio calorífico. Estas medidas se pueden hacer de forma muy simple, incluso en el caso del intercambio calorífico se puede hacer con sensores externos, no se tienen ni que incorporar dentro de la tubería, lo que los hace bastante baratos. Lo que pasa es que son sistemas que son muy poco sensibles. Estos no sirven para los estadios iniciales de formación de los biofilms, sino que necesitas biofilms ya muy maduros para poder detectar. Después hay una serie de dispositivos que están basados en diferentes métodos de transducción, ópticos, eléctricos, sobre todo medidas capacitivas de impedancia o ultrasonidos, que estos son bastante más sensibles que los métodos anteriores, pero su gran problema es que estos sistemas no tienen la capacidad de poder discriminar entre lo que es un depósito salino, que en muchos casos es una estructura que se forma de forma muy común, respecto a lo que sería un biofilm con microorganismos. Esto hay un dispositivo que se desarrolló hace unos años por una empresa italiana, el dispositivo Alvin, que hace una medida que ellos clasifican como bioelectroquímica. Es una medida, básicamente una medida de potencial y lo que miden es la diferencia de potencial por el hecho de que se forma el biofilm, teniendo en cuenta que los microorganismos producen un cambio en el potencial de sus electrodos. Esto hace que ellos puedan diferenciar de si lo que se les ha depositado en el electrodo es una sal o es el microorganismo. Lo que pasa es que nuestra propia experiencia nos ha demostrado, usándolo en medidas en campo, que este dispositivo es muy, muy sensible a cambios de las propiedades eléctricas y electroquímicas del agua.
y además tiene que medir siempre en continuo, porque se tiene que calibrar en el flujo en el que se realizan las medidas. Lo que hemos visto que es más relevante es que es muy sensible a la concentración de cloro en agua, y esto lo hace muy poco útil para la medida de biofilms, ya que da bastantes falsos positivos. Entonces, en base a todo esto, nosotros empezamos a desarrollar una alternativa basada en una medida óptica, integrando dos guías ópticas en el plano de la tubería. ¿Cómo es la medida? Pues básicamente, si os imagináis, podéis ver aquí la imagen central, lo que nosotros haríamos es integrar dos fibras ópticas. En la fibra óptica de la izquierda entraría la luz, que pasaría a través del medio y hasta llegar a una segunda guía, que es la guía de recogida que va al espectrómetro, a nuestro detector, y que nos permitiría detectar ópticamente las estructuras que estuvieran entre las dos guías. Si ahí se forma un biofilm, aquí he puesto las características generales de un biofilm de laboratorio, tiene entre 60 y 200 micras, y un índice de refracción, que es un parámetro óptico, que después tiene mucha relevancia en la medida, que es de 1,4. ¿Por qué es importante esto? Pues porque la luz, cuando tú inyectas luz a un sistema óptico, esta tiende a ir por donde el índice de refracción, este parámetro es más grande. Y el biofilm, en el caso del biofilm, este parámetro es más grande que en el medio. Entonces, cuando nosotros inyectamos luz a través del biofilm, esta tiene mucha tendencia a ir a través del biofilm, interaccionar muchísimo con él. Esto nos da muchísima información, porque esta interacción es cuantitativa. Entonces, a medida que se nos van depositando más y más y más biofilm entre nuestras fibras, nosotros podemos ir detectando el espesor de esta capa de biofilm en base a la cantidad de luz que nosotros recogemos. Pero además nos da una información que es muchísimo más selectiva, algo que nosotros definimos como huella digital fotónica y que aquí intento ilustrar. En el biofilm hay varios tipos de estructuras que pueden interaccionar de forma diferente con la luz. Por ejemplo, habrá los propios microorganismos que, al ser partículas, pues producirán lo que se conoce como scattering, que es la dispersión de la luz. Habrá otras partículas que harán cosas parecidas y esta dispersión pues depende de las características ópticas de la partícula. Bueno, y físicas también, porque dependerá del tamaño, de la morfología y de su índice de refracción. Aparte de esto, la luz también pues, interaccionará con todas estas moléculas que tengan capacidad de absorber o de emitir luz después de absorberla. Y esto nos producirá un espectro que nosotros podremos obtener mediante nuestro sistema óptico y que puede ser específico de diferentes tipos de biofilms. Así pues en la imagen de la derecha os muestro algunos espectros de biofilms de diferentes tipos. Estos son biofilms de laboratorio. Veréis que son bastante ruidosos porque al final el biofilm es una estructura donde se produce mucho scattering, donde se produce mucha absorción y que la cantidad de luz que nosotros recogemos es muy poca. Pero sí que está claro, si comparamos los diferentes espectros de diferentes especies, he querido marcar con una flecha roja la presencia de algunos compuestos que hacen que estos biofilms sean muy característicos. Por ejemplo, cianobacterias, que tienen determinados pigmentos, pues tiene un claro espectro donde aparecen unos picos de estos pigmentos, Shigella también. Hay algunos de estos que son realmente microorganismos muy característicos de las fuentes de agua. Entonces, si el biofilm estuviera compuesto de estos, se podrían identificar estos microorganismos dentro del biofilm si estuvieran en unas concentraciones y en unas cantidades suficientemente elevadas. Entonces, ¿cómo integramos una guía dentro de una tubería para poder medir la presencia de este biofilm? Pues desarrollamos toda una tecnología basada en los procesos de microfabricación que comentaba César en su presentación. Fabricamos unas guías poliméricas en obleas de silicio, como se ve en la imagen superior izquierda. Estas guías después las transferimos mediante un proceso de transferencia que es completamente escalable a fabricación en masa. Y al final lo que tenemos es lo que se observa en la imagen de al lado, que es dos guías que están encaradas, completamente alineadas y que tienen en medio una zona que las deja completamente al descubierto. Por lo tanto, aquí se puede formar biofilms o pueden medir cualquier especie que pase entre las dos mismas. En la imagen inferior he querido mostrar diferentes estructuras que hemos fabricado siguiendo esta tecnología, donde hemos incorporado incluso diferentes zonas de medida. Tenemos diferentes puntos donde podemos registrar esta formación de biofilms. Pero esto, ¿cómo lo integramos después en la red de aguas? Pues la estrategia que hemos seguido se muestra en esta imagen. Básicamente es
emplear las tecnologías que se usan normalmente en las empresas de aguas para implementar sistemas. Básicamente, lo que son estas bridas metálicas que muchas veces nos encontramos alrededor de las tuberías, pues muchas de ellas tienen unos orificios donde se pueden enroscar diferentes tipos de estructuras. Pues nosotros hemos empleado las mismas roscas que ya se emplean de forma natural o de forma normal en estos tipos de estructuras para implementar nuestro sensor óptico, que voy a pasar a describir. Si miramos la imagen que pone Bottom View, podemos ver que tenemos como dos guías. En la parte inferior, yo no sé si estáis viendo mi cursor, probablemente no, pero bueno, en la parte inferior de esta imagen hay como una zona negra donde... no se ve, ¿verdad? Vale. Se ve, en esta zona inferior negra se incorporaría el LED. El LED inyecta luz a dos guías. La guía de la derecha es una guía que podéis ver que es completa. Esta guía actuaría como guía de referencia. En esta guía, todos los cambios que se produzcan, si hay depósito de biofilms, si cambian las propiedades del agua, aquí no se registrarían. Y esto nos sirve para tener un control de cómo está funcionando nuestro LED y cómo funciona nuestra medida. Porque si el LED deja de funcionar, en este canal, que es nuestro canal de referencia, pues no tendremos luz. Por otro lado, inyecta luz en la parte de la izquierda. La parte de la izquierda, la guía está truncada. Es las dos guías enfrentadas y realmente esto queda al aire. De forma que en esta zona sí que realmente se puede formar el biofilm y que la luz interaccionará con él y nos dará una respuesta, una señal. Después, estos tres componentes, o sea, el LED y los detectores, no están en la zona que nosotros incorporaremos en el agua, sino que incorporamos unas fibras ópticas que nos permiten sacar esta luz, o nos permiten meter o sacar la luz dentro de esta estructura. ¿Veis? Aquí tenemos dos entradas y una salida. ¿Y cómo es esto a nivel práctico? Pues esto es la imagen que tenéis a la izquierda, la parte inferior. Este es el dispositivo, la rosca sensora que hemos fabricado y cómo se incorporaría en las bridas las bridas metálicas. Podemos ver que en la brida metálica tenemos la entrada de luz y se ven las dos guías donde habría los dos receptores. En la parte inferior pues quizás se ve incluso mejor las dos guías, la de referencia y la de medida. Y esto es el sistema, un sistema que hemos fabricado para que sea muy simple de usar y de implementar. Lo hemos fabricado en un sistema plug and place. La rosca no tiene fibras, de forma que tú, o sea, las fibras no están ahí metidas para que tú puedas enroscar y desenroscar de forma simple, sino que, como veis, hay como tres orificios. En la imagen de la izquierda, en la zona blanca, veis que hay tres orificios. Estos tres orificios son las fibras ópticas que están integradas dentro. Entonces, hemos fabricado esta pieza de color negro que está conectada ya directamente con aquí dentro está el LED. El fotodetector va un poco aparte, pero que esto ya está perfectamente alineado con estos tres puntos, de forma que tú, a nivel práctico, llegarías a la red de aguas, enroscarías este sistema y después lo conectarías y todo el sistema quedaría perfectamente alineado para poder realizar las medidas, tal cual se ve en la segunda imagen. Y en la tercera se observa un dispositivo ya implementado en la red de aguas de Sabadell, aquí, en la depuradora que comentaba Francesca anteriormente, donde tenemos el fotodetector, en este caso es un espectrómetro, tenemos también el controlador para transmitir los datos y esto ha estado funcionando durante un tiempo. De hecho, las imágenes, estos datos corresponden a las medidas que se hicieron aquí en agua regenerada y el agua regenerada es un agua bastante sucia, por lo tanto hubo depósito bastante rápido de biofilms. De hecho, esta agua que estábamos empleando era la agua regenerada de Sabadell, está muy bien, pero esta que nosotros empleamos era la más sucia que tenían porque queríamos testear cómo el sensor medía y al cabo de 10 días el sensor saturó porque el biofilm que se formó era más grande que nuestro rango de medida. Mientras por el otro lado, como se puede observar, la referencia fue bastante estable durante todo este tiempo. Aparte de esto, también en el marco de otro proyecto hemos estado midiendo durante un año y medio en la red de aguas de Barcelona en colaboración con Zetaqua y aquí pues, nuevamente siguiendo un poco el mismo criterio de antes, la línea que corresponde a la línea azul es la del sensor de biofilms, la línea verde
es la que corresponde al sensor de referencia y como se puede observar, pues las medidas han sido en este caso muy estables, es un agua muy limpia, no se ha formado biofilm durante todo este tiempo y el único evento que se ha detectado fue bastante al inicio, cuando se paró por cuestiones de mantenimiento y los depósitos se depositaron encima de la superficie del sensor, lo pudimos detectar y después cuando se volvió a arrancar el sistema de bombeo, pues al desaparecer la suciedad que había encima del sensor, como no era un biofilm, sino que era suciedad que no estaba permanentemente estable o adherida, pues se eliminó y el sensor volvió a los valores que inicialmente estaba proporcionando. Entonces, un poco a modo de resumen, tenemos un tipo de estructura, un tipo de sensor que es muy fácil de implementar, que es bastante sensible. De hecho, esta sensibilidad se podría ajustar a las necesidades del tipo de agua, que nos podría proporcionar una medida más o menos selectiva en base al estudio del espectro de absorbancia, que incluso pero es algo que se tendría que demostrar, podría llegar a identificar diferentes tipos de microorganismos si estos tienen unos pigmentos o tienen unas características que nos permitan diferenciarlos de los otros componentes del biofilm. El mantenimiento de la estructura realmente es muy baja, ¿no? La verdad que durante todo este tiempo ha requerido un mantenimiento prácticamente nulo durante más de un año de medida y que tendría un coste de mercado que, bueno, difícilmente sería inferior a unos 3.000 euros. Actualmente estamos trabajando en dos alternativas, una que sería de más coste, pero que sería con muchísimas más prestaciones, y una que sería muchísimo más económica para monitorizar en zonas donde lo que quieres es tener un control de cualquier cosa que se te deposite. Y con esto finalizo dando las gracias a todos los colaboradores y todos los proyectos que han permitido este desarrollo. El proyecto Plite y Syncro son retos de colaboración. Trabajamos con EMATSA, CASA, con Sensolutions, con Adiquímica, también con la Autónoma, el proyecto Senix, que hemos trabajado con Zetaqua y, bueno, y agradeceros también a todos vosotros por la atención. Muy bien, gracias, Xavier. No veo ninguna pregunta en el chat, por lo tanto, pues, bueno, pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta por el micro. Y si no es así, pues pasamos a la siguiente presentación, que es la mía, en la cual voy a hablar de la inteligencia artificial para la predicción de eventos. Perdona, Cecilia, no sé si se puede hacer una pregunta a Xavi ahora o es para el final. Bueno, se puede hacer. Tenemos tiempo, podríamos decir. Sí. Vale, pues gracias. Soy Santos Merino de Techniker y Santos. quería preguntar, ¿qué tal, Xavi? ¿Qué tal? Quería preguntarte, bueno, me ha gustado mucho tu charla, pero quería preguntarte, por ejemplo, claro, estáis hablando de detectar presencia de biofilm e incluso poder distinguir entre diferentes patógenos dentro del propio biofilm. Y bueno, has mencionado eso, pues que la medida se basa en una medida de absorción y de scattering de la luz, ¿no? A través de su paso a través del biofilm. No sé si podrías explicar un poco más cómo se puede trabajar hacia una mayor especificidad del sistema de detección, porque entiendo que al final sí que tienes una señal que, como has mencionado, creo, pues obedece a, pues eso, al scattering con las partículas que hay en el medio y a fenómenos de absorción. Yo qué sé, pues por ejemplo con las proteínas de la membrana del patógeno o, bueno, fenómenos de scattering que se producen con las partículas que hay ahí, etcétera. Pero ¿cómo se podría, por ejemplo, mejorar un poco en tema de especificidad? Por ejemplo, si pensamos en Legionella, concretamente, ¿cómo se podría distinguir o avanzar frente a otros patógenos o otras matrices, ¿no? Que te puedan dar señal ahí? Eso... Sí, por eso he dicho que intentamos. Claro, ¿qué es lo que hemos hecho y qué es lo que se puede hacer? Nosotros ahora mismo estamos haciendo unas medidas en el rango del ultravioleta visible. Con estas medidas del ultravioleta visible hay varias especies de microorganismos que nos dan espectros que son bastante selectivos.
Sobre todo son espectros bidimensionales de fluorescencia, donde E. coli, por ejemplo, da un espectro que es bastante diferente, por ejemplo, de Pseudomonas, que es otro microorganismo que aparece muchísimo. No obstante, esto no nos permitiría distinguir Legionella, que es el gran interés de prácticamente todas las empresas de aguas. Para eso estamos trabajando, como he comentado, en otro dispositivo en el cual se pretende realizar medidas ya más selectivas, medidas del estilo de como una medida Raman, medida en el IR, donde, aunque la interferencia del agua es bastante elevada, se podrían obtener determinados picos que nos permitieran identificar este microorganismo. Esto es lo que estamos valorando ahora mismo para incrementar la selectividad del dispositivo. No sé si te he respondido, Santos, a lo que me estabas preguntando. Sí, Xavi, sí, creo que sí. Creo que ya me has dado una idea de hacia dónde estáis avanzando. ¿Sabes? Claro, el problema reside en el hecho de que hacer un sistema basado en espectroscopía en el rango del visible tiene un coste, un sistema basado en espectroscopía Raman tiene otro. Ya. También tiene unas dimensiones diferentes y unos requerimientos energéticos diferentes. Entonces, digamos que hemos hecho un desarrollo intermedio con un dispositivo que te permite diferenciar, por ejemplo, materia orgánica de inorgánica con facilidad, que la detección de patógenos selectivos es un poco más compleja, y para poder llegar a este nivel requerimos implementar sistemas analíticamente más potentes. Muy bien. Me ha quedado muy claro. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias. Bueno, gracias, Xavi, por tu presentación y por estar aquí con preguntas. Perdona, soy Javi García de IH Cantabria. También unirme a las felicitaciones por tu charla, me ha parecido muy buena. Y una duda, porque mira, dentro de una de las cosas que trabajamos nosotros, estamos trabajando con unas algas bentónicas por ver la modificación que generan sobre el SIL, digamos que con la capacidad que tiene el sedimento de hacer como un escudo, ¿no? De la resistencia que tiene, como una resistencia de materiales, que especie de una tensión al corte que tiene, ¿no? Y uno de los problemas que estamos viendo es la medición de estas algas, porque la estamos midiendo con técnicas clásicas primero antes de meterlas en un canal que hemos construido para poder hacer este tipo de medidas, que es con lo típico de disolver el pigmento con acetona, ponerlo en una centrifugadora y demás, ¿no? Exacto. Además de eso, estábamos viendo, porque como también tenemos un equipo que hace teledetección dentro de IH, pues ver con temas con un espectroradiómetro que tenemos medidas, una medida física de la propia radiación. Pero nos pasa a veces el problema de poder interpretarlo por el tema de que no solo lo que está en el visible, sino la parte infrarroja, que es donde empieza a generarse la alga cuando el crecimiento fotosintético, ¿no? Con este tipo de sistemas, porque me parece súper potente, se podría controlar no solo esa parte del visible, sino esa parte infrarroja además. Probablemente. De hecho, la medida de algas no es muy difícil desde un punto de vista espectroscópico porque absorben muy bien y además tienen autofluorescencia. Nosotros, no es el caso de la charla, pero sí hemos desarrollado un sistema para la detección de cianobacterias y diferenciarlas de las algas y hemos comparado los resultados obtenidos con los que se proporcionan con el sistema que comentabas de disolver y medir la clorofila A después espectroscópicamente. Y esto estamos trabajando para poder implementarlo inline, un sistema para poder medir. De hecho, es que son los microorganismos perfectos para poder medir mediante este tipo de estrategias, porque ellos mismos, aparte de tener un pico de absorción muy claro y muy específico, tienen autofluorescencia que es incluso más selectiva y fácil de medir. O sea que si quieres te mandaré alguna información aún no publicada de lo que tenemos para que veas si podrías resolver los problemas que tenéis. Pues sí, la verdad es que sí me gustaría, porque no sé si ha quitado el vídeo, no sé. Sí me gustaría porque me parece muy
una aproximación muy buena, un punto de vista diferente al que estábamos teniendo nosotros y que seguramente se pueda complementar en esto. Bueno, y en otras cosas que estamos trabajando también que andan por ahí, pero que estamos todavía dándole vueltas y que seguramente tengan sinergia, ¿eh? O sea que si me puedes hacer llegar alguna información que tengáis o alguna publicación Sí, eso, encantado. pues encantado. Estoy preparando justo un informe de esto y te lo haré llegar. Vale, pues muchísimas gracias. Bien, pues en principio no hay ninguna pregunta más en el chat y entonces pasaremos a la siguiente presentación, que es la mía. A ver, Xavi, vamos a ver. Sí, me puedes quitar, ¿eh? Ya está, sí, ya te he echado, sí. Bueno, vale. Bien, pues buenos días a todos. Voy a presentar una línea que se ha iniciado muy recientemente, hace unos años, en el grupo, que está en principio liderada por Josep María Margarit y por mí, y que creemos que, bueno, que tiene muchas posibilidades en el ámbito del agua, ¿vale? La motivación es, bueno, muchos invitados a esta charla quizá conocen esto, son las redes de estaciones de alerta que hay en las distintas cuencas de los ríos de España. Normalmente estas redes están controladas, tienen una serie de sistemas de control de calidad. Por ejemplo, pongo aquí el ejemplo de la red de la cuenca del río Duero y de la que se llama la red Saica, que tiene unas casetas donde en el interior tenemos toda una serie de equipos de control y de medida del agua, que en algunos casos son medidas en continuo y en otros no. Se hace muestreo y se llevan las muestras al laboratorio. Normalmente se utilizan para las sondas que pueden medir continuamente, son sondas grandes, bueno, sondas comerciales que se venden actualmente y que lógicamente tienen muy buenas prestaciones, pero tienen el problema, pues, sobre todo de un gran consumo de aguas y de un elevado mantenimiento. ¿Por qué tenemos que controlar todos estos parámetros? Parámetros como pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, pues en muchos casos para conocer la presencia de vertidos o para también saber si, por ejemplo, en una estación depuradora o en una estación potabilizadora tenemos que parar la entrada de agua, pues por presencia de contaminantes o de de agua con una turbidez muy elevada. Por ejemplo, serían dos, en estas gráficas que pongo aquí, vemos el aumento del carbono orgánico total y de amonio, precisamente por un evento de lluvia que hace que estos dos parámetros pues tengan subidas muy, muy fuertes. Existe, por lo tanto, ahora mismo todo un sistema de control de calidad en aguas, pero tienen unos problemas, que son conocidos. Por ejemplo, el primero es el tema del coste, ¿no? Son sistemas que tienen un coste de implantación y de mantenimiento elevado porque requieren calibración, mantenimiento, y además se está viendo que lógicamente lo ideal sería tener muchos puntos de muestreo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos aportar con los sensores y la inteligencia artificial para esta problemática? Bueno, pues en primer lugar, los sensores aplicados en estas líneas, como ya hemos visto en las dos presentaciones anteriores, nos permitirían obtener datos en tiempo real, nos permitirían prever eventos, eso ya lo veremos más adelante, eso es una característica que nos permitiría la inteligencia artificial, las redes neuronales, como veremos. Nos permiten minimizar los procesos de calibración y mantenimiento mediante corrección de derivas, efecto temperaturas e interferencias, corrigiendo estas.
y en suma nos podrían permitir la reducción de costes y consumo energético y volúmenes, porque estamos hablando de sensores de tamaño pequeño y por lo tanto el consumo en general es mucho menor, ¿vale? ¿Cuáles son los principios de estos sistemas que estamos hablando? Bueno, en primer lugar hablamos de la inteligencia artificial, que es un concepto ahora que se habla mucho, que está también dentro de lo que se llama el Internet of Things, ¿no? O sea, son sistemas o máquinas que imitan funciones cognitivas y que permiten aprender a medida que están funcionando y establecer una serie de patrones de comportamiento, ¿vale? Y reconocer, por lo tanto, una serie de patrones de las muestras que estamos analizando. Una de estos sistemas que dentro de la inteligencia artificial son las redes neuronales. Las redes neuronales, pues como su nombre indica, vienen del funcionamiento del sistema neuronal humano. Entonces serían una serie de nodos que están conectados entre ellos a modo de como si fueran una red de neuronas en el cerebro y los nodos estarían conectados mediante conexiones similarmente a las sinapsis entre neuronas. Nosotros tendríamos unos sensores, una serie N de sensores que pueden ser múltiples, que nos dan unas señales de entrada a este sistema de redes neuronales. Existe una serie de capas que se van tratando estas señales. Cuanto más capas, lógicamente, más complejidad del sistema, y al final lo que tenemos son unas señales de salida que nos permiten determinar aspectos de la muestra, que tanto pueden ser aspectos cuantitativos, o sea, cuánta concentración tengo de sodio o de materia orgánica, o también una calidad de esta muestra, y esto es aquí muy, muy importante. Además, actualmente está avanzando mucho el mundo de la computación y de los sistemas bioinspirados, y ahora mismo existen chips que permiten procesar las señales en lo que llamamos el procesado neuromórfico. De hecho, lo que se está pensando y lo que estamos también intentando dentro de esta línea es integrar una circuitería de lectura que normalmente tenemos la circuitería y un ordenador donde hacemos todo el tratamiento de la señal y el procesado, pues esto reducirlo a un chip que incluso podríamos poner al lado mismo del sensor del sistema donde estamos haciendo la medida. En cuanto a los sensores, bueno, ya se ha hablado aquí en sobre los sensores que fabricamos en el centro. Son sensores fabricados con tecnología microelectrónica, que por lo tanto sus características en cuanto a tamaño reducido, a integración, si quisiéramos, de la electrónica, a reproducibilidad en la fabricación, pues le da una serie de características muy ventajosas para este tipo de sistemas. Nosotros hemos ido fabricando a lo largo de los años distintos tipos de sensores que permiten técnicas de detección distintas. Por ejemplo, a la anterior charla Xavi nos mostraba los sensores ópticos y los sensores electroquímicos ocupan una parte muy importante de estos. Entre ellos tenemos sensores potenciométricos, los llamados ISFETs, Ion Selective Field Effect Transistor, los sensores amperométricos, sensores impedimétricos para medir conductividad, etc. También, y como nos ha hablado César, estos sensores los podemos implementar en sistemas microanalíticos o microsistemas que nos permiten automatizar el proceso de análisis de una muestra y tener pues, procesos más automatizados y con un bajo volumen de muestra y también energético. Pues si juntamos estos dos elementos, o sea, los sensores y la inteligencia artificial mediante redes
neuronales, podemos tener sistemas bioinspirados o también lo que llamábamos antes lenguas electrónicas. Le llamábamos lenguas electrónicas porque cuando se generó este concepto, ¿no?, de utilizar la electrónica o la inteligencia para el sensado, se pensaba en el análisis organoléptico, ¿vale? Entonces, se puede ver perfectamente esta similitud entre el sistema del gusto, ¿no?, donde tenemos en la lengua una serie de nervios gustativos que tienen un estímulo ante la presencia de un compuesto químico, y esto podríamos, como es en analogía a un array de sensores, a tener muchos sensores, tenemos estas señales que se envían a través de la lengua mediante todo el sistema de neuronas al cerebro, y al final lo que tenemos es unos patrones de salado, dulce o umami que definen el gusto, el sabor de un alimento. Pues de igual modo lo podemos equiparar a una serie de señales que son tratadas mediante sistemas de procesado y tenemos el análisis de la muestra en forma cualitativa o en forma cuantitativa. Estos serían, por lo tanto, los sistemas bioinspirados. ¿Qué soluciones aportamos nosotros a estos análisis de agua, ¿no?, con estos sistemas? Bueno, nosotros volvemos un poco a repetir, tenemos sensores de muchos, para determinar distintos parámetros en aguas y en otro tipo de muestras, como se ha visto. Y lo que podemos decir de estos sensores es que muchos de ellos, o algunos de ellos, ya tienen TRLs muy altos, o sea que han sido aplicados ya en campo, podríamos decir, y esto, por lo tanto, nos permite ir un poco más allá y poder decir que podemos trabajar con estos sensores para aplicaciones un poco más ambiciosas, ¿vale? Históricamente ya veníamos hablando de lenguas electrónicas e incluso hemos hecho algunos trabajos sobre la medida de sistemas sensores en aguas. Por ejemplo, muestro este trabajo realizado en aguas minerales, en las cuales ya pudimos utilizar, en este caso, mediante sistemas quimiométricos como Principal Component Analysis, pudimos clasificar estas aguas en función de sus características en cuanto a mineralización, por ejemplo, en cuanto a dureza. Incluso pudimos hacer una cuantificación de varios parámetros, también utilizando estos sistemas multisensores. Otro trabajo que me gusta también nombrar es este que hicimos conjuntamente con Aguas de Terrassa y también con la colaboración del investigador Manuel Gutiérrez, en el cual pudimos utilizar los sistemas para medir, hacer un análisis organoléptico de aguas y comparar nuestros datos de nuestro sistema multisensor con datos de un panel catador de distintas aguas, de aguas potables, y en lo que vimos en que realmente podíamos establecer una gran consonancia entre nuestros datos y los del sistema, los del panel catador. Y entonces, yendo más allá, y ya yendo a sistemas más complejos como las redes neuronales, podemos hablar ya de utilizar estos sistemas y de forma que en el mismo momento, en el mismo tiempo en que estamos haciendo la medida, ya podemos estar entrenando al sistema. Este sería un ejemplo de utilización de una red neuronal con un chip integrado, en el cual, midiendo con distintos sensores, en este caso tenemos un ISFET de calcio, un sensor de ORP, uno de conductividad y uno de temperatura, vamos midiendo una serie de bebidas
que bueno, en este caso escogimos pues, unos vinos, agua mineral, ahora mineral y mineral con gas, y lo que obtenemos a través de estas medidas de forma continua y a través de este chip, la etiqueta de qué bebida estamos midiendo. Esto es muy interesante porque en realidad lo que estamos es haciendo, en el mismo momento que estamos haciendo la medida, estamos haciendo el entrenamiento y tenemos ya el resultado. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas con una elevada potencia. Si nos vamos a las medidas en continuo, menciono aquí sobre todo el proyecto PropSense, a partir del cual se inició esta línea de investigación. Fue, en este caso, es un contrato Marie Curie que obtuvo el investigador Josep María Margarit. Con este contrato hizo una estancia de 2 años en Zúrich, en la Universidad de Zúrich, aprendiendo precisamente todo lo que se refiere a los sistemas de redes neuronales. Y en este caso el objetivo era desarrollar un sistema multisensor autónomo para la monitorización adaptativa en agua en tiempo real, utilizando un procesador neuromórfico. Y la idea, pues como decimos, es utilizar todos estos sensores de los cuales hemos ido hablando, pero además combinados con redes neuronales, de forma que podemos obtener resultados muy interesantes y sobre todo en medidas en continuo. Vemos aquí la instalación que hicimos, que hemos tenido durante casi 2 años en una caseta de aguas que nos ha cedido Aguas de Barcelona, en una instalación suya. Y vemos las sondas, en estas sondas instalamos los sensores y vamos tomando, vemos aquí la electrónica, y vamos tomando las medidas de todos los sensores que se muestran en esta diapositiva. A lo largo de estos 2 años hemos ido, lógicamente, reemplazando los sensores, más o menos con una periodicidad de 3 meses, pero lo que sí que hemos visto es que realmente tenían una gran robustez, porque iban midiendo a pesar de las incidencias que se pueden dar lugar en estos sitios, como inundaciones, cambios en la red, etcétera, etcétera. Y un análisis ya más detallado de los resultados a posteriori nos ha permitido, y aplicando las redes neuronales, nos ha permitido obtener, por ejemplo, como un avance de los resultados que ahora mismo están siendo publicados o están siendo publicados. Vemos, por ejemplo, cómo mediante estas redes neuronales y los sistemas multisensores podemos predecir la variación de pH. Por ejemplo, aquí se muestra un ejemplo de cómo del registro de la variación de pH de una sonda comercial situada en el mismo espacio, y en la línea azul cómo podemos nosotros predecir esta variación con un ISFET de pH, pero incluso si vamos más allá y si vamos calibrando estos sistemas de redes neuronales, podemos incluso tener una mayor precisión en la respuesta, e incluso sumando más sensores en esta predicción, ¿vale? La idea es ir más allá, o sea, avanzar más en este proceso de predicción de eventos, porque lógicamente esta ENA, este utensilio, nos sería muy útil para predecir otros elementos, por ejemplo, de mayor importancia en el caso de las estaciones de alerta, pues la presencia de amonio, la presencia de materia orgánica, y utilizando sistemas sensores muy sencillos y con procesos avanzados de inteligencia artificial. Pues bien, esto sería
presentación. Os agradezco a todos vuestra atención y bueno, agradezco también, lógicamente, en este trabajo toda la gente del grupo que ha ido colaborando en todo este trabajo y a las instituciones, lógicamente, pues como Aguas de Barcelona, como la Universidad de Zúrich y lógicamente el Instituto y el CSIC, que siempre pues, nos da todo su apoyo. Y ahora, sin más, vamos a hacer un turno de preguntas. Vamos a ver, no sé si tenemos alguna pregunta. Un momento. ¿Vale? Entonces, pasamos al turno de preguntas. No veo en el chat ninguna pregunta. Vamos a ver. Bueno, aquí hemos explicado algunos de los aspectos que creemos que han tenido como más relevancia en estos últimos años en cuanto a la aplicación de los sensores en aguas, pero lógicamente vamos trabajando en este ámbito quizá en otras líneas y bueno, pues este es un poco el resumen de lo que hacemos. Tengo aquí una pregunta de Begoña que nos dice si la predicción de variables que has mostrado como ejemplo para el pH habéis podido predecir otro tipo de variables. Bueno, vamos a ver, le paso la voz a Josep María. Estás por aquí, quizá puedes contestar tú a este respecto. Sí, aquí estoy. ¿Me oís bien? Sí. Vale, buenas, Begoña. Buenos días. Bueno, pues comentarte que hasta ahora nos hemos centrado mucho en el pH, ¿vale? Pero también hemos hecho algunos estudios preliminares con el amonio, ¿vale? Y bueno, parece ser que hay resultados prometedores en ese sentido, ¿vale? Con un RMSE suficientemente bajo para que pudiera aplicarse industrialmente, pero lo que vamos a publicar y que ha enseñado Cecilia hasta ahora, lo que vamos a publicar en el primer paper se centrará especialmente en lo de pH. Otras variables que también estamos estudiando, porque tenemos la base de datos creada para hacer ese análisis, es ver si podemos también hacer sacar codependencias entre variables de lo que sería el taste del agua, ¿vale? Y los sensores de iones que tenemos o que teníamos incorporados en Aguas de Barcelona para hacer la monitorización en tiempo continuo. Hola, ¿me oís? Sí. Gracias, soy Begoña. Gracias por la respuesta. No sé si el piloto este que teníais implementado en Aguas de Barcelona lo continuáis teniendo o ahora estáis trabajando con los datos que ya tenéis. Te lo pregunto porque nosotros, yo vengo del consorcio de Sostordea, nos dedicamos al saneamiento de las aguas residuales y estamos trabajando en un tema muy similar, obviamente con nuestros recursos, que no son los mismos que los vuestros y creo que estamos en líneas paralelas, o sea que no sé, bueno, en algún momento ya le he escrito a Cecilia que nos interesaría contactar con vosotros para tener una reunión un poco en detalle. Vale, pues perfecto. Yo creo que sí, cuando queráis podemos mirar, a ver, hacer un agujero en la agenda y montamos una reunión y lo comentamos, ¿vale? Cualquier colaboración siempre es interesante para tirar adelante este tipo de iniciativas, creo yo. Porque nosotros tenemos, te comento así muy por encima, tenemos ya 3 instalaciones en las que estamos recogiendo datos, ¿vale? Datos de sensores muy simples, conductividad, pH y, bueno, tenemos una sonda de amonio y alguna cosa por ahí. Y ahora estamos intentando, bueno, empezar con todo el tratamiento de datos. Yo creo que en este sentido una colaboración podría ser muy, muy interesante. Vale, pues sí, perfecto. Pues muy bien. Ya, bueno, luego si queréis, no sé si tenéis nuestro correo electrónico.
Sí. Y si no... Yo ¿Sí? le he dejado a Cecilia mi contacto, Sí. ¿vale? Ya os lo dejo en vuestras manos, me escribís cuando podáis porque yo ahora mismo tengo que entrar a otra reunión a las 12 y os tengo que dejar. Muy Vale, bien. vale, perfecto, pues ya estamos en contacto. Muchas gracias, ha sido súper interesante y quedamos a la espera de contactar, ¿vale? Vale, Muy gracias bien. a ti, Begoña. Sí, que vaya bien. Vinga, adeu. Bien, no tenemos ninguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues si no tenemos más preguntas, son las 12, por lo tanto, esto es You're on Time. Entonces, podríamos cerrar la charla. Bueno, nuestra idea es seguir con este tipo de jornadas. Quizá la próxima la hagamos enfocada, por ejemplo, a aplicaciones biomédicas o aplicaciones en diagnóstico clínico, en la cual nosotros también trabajamos bueno, bastante, sobre todo con el tema del COVID. Pero bueno, estamos activos y intentaremos un poco activar este tipo de charlas que creo que son muy positivas tanto para el mundo de la investigación como para el sector industrial. Bueno, y si no tenemos nada más que decir, estoy leyendo los chats. Entonces, nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, nos vemos seguramente en otra ocasión. Gracias.